Más ratito, en un rato más yo creo, voy a subir la clase de ayer para que también la tengan, ¿ok? Por si quieren consultarla justamente para el trabajo. Bueno, vamos a hacer esta clase especial. Yo les tengo preparadas algunas diapos que les puedo ir mostrando de acuerdo a las preguntas que pueden ir apareciendo, y si no hay preguntas yo voy a tratar de dirigir el encuentro, pero me gustaría saber primero de parte de ustedes si existe alguna consulta en particular que me quieran hacer, de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a la jerarquía y a la organización de la estructura de la noticia, para que se los vaya comentando. No es una clase tan particular como las que hemos hecho ahora antes, sino más bien la idea es que ustedes pregunten. De todas maneras tengo bastante material como para mostrarles en el caso de que lo necesiten. Cuéntenme. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Eh, por ejemplo, es como hacer una entrevista, ¿verdad? Podríamos hablar de hacer una introducción breve con respecto a lo que estamos viviendo y luego hacer preguntas y citar a los que nos responden, ¿verdad? No es exactamente eso, Sebastián, porque efectivamente existe un género que se llama entrevista informativa o entrevista en el fondo, donde yo hago una pequeña contextualización y voy poniendo las preguntas y respuestas. En este caso, lo que estamos tratando de construir en una noticia es la jerarquización de datos, y esa jerarquización de datos tiene que comenzar por lo más importante que quiero yo informar. Puede ser el qué es lo que está pasando, quién lo está haciendo o el cómo está ocurriendo. Para ilustrar un poco esta pregunta, me gustaría compartirles la pantalla y mostrarles algunos ejemplos de cómo se debería partir con esto. Vamos a ver un poquito aquí. Déjenme buscar la noticia más concreta. Fíjense que este es un ejercicio muy antiguo, de hace muchos años atrás. Cuando hablábamos, yo en este momento, en ese minuto yo estaba haciendo un curso que se llamaba Géneros 1 o Periodismo Informativo, que preguntaba y planteaba primero qué tipos de primeras entradas o leads teníamos. Para entender la noticia, entonces, la noticia va a estar vinculada o estructurada en base a un titular que cuenta lo que ocurrió, un primer párrafo que cuenta qué ocurrió o quién lo hizo, y luego otros párrafos de contexto o o de complemento en el cual se incluyen algunas citas textuales o no. ¿Okay? Esa es la estructura de una noticia. Veámoslo acá, miren, por ejemplo, cuando enfrentamos la tarea de elaborar una noticia es necesario tener claro primero qué es lo noticioso, cuál es la novedad de lo que yo voy a contar. Si todos los días están apareciendo los reportes del Ministerio de Salud, ¿qué creen que es lo novedoso del de hoy? No sé si lo alcanzaron a ver. ¿Estaban tal vez mirando noticias, alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes estaba mirando el reporte de noticias? Sí. ¿Serían los nuevos casos o no? ¿O algo parecido? Efectivamente. Déjenme contestar acá. Todos los subiré, ¿eh? Todos estos pagos los voy a subir para que los tengan. Efectivamente, hoy pareciera ser que lo novedoso de lo que ha aparecido en los otros días es la cantidad de casos nuevos, ¿ok? Es decir, si la noticia digo, el ministro de Salud, Jaime Malanich, dio un nuevo reporte, eso no es noticioso. La noticia sería decir, en un nuevo reporte entregado por el MinSal, los casos de coronavirus ascendieron a 4.038 personas, o decir, un total de 4.038 personas contagiadas fue el último reporte del Ministerio de Salud. Se dan cuenta que en este sentido yo estoy tratando de plantear qué es lo novedoso, y generalmente es el qué. Hay ocasiones en que podemos encontrar, como bien lo dice acá, este es un ejemplo que hice con un atentado terrorista en Palestina. Entonces, se los voy a plantear acá, miren. Los datos. Hubo una explosión en la ciudad de Gaza, esto fue el lunes, en Gaza, en la capital de Palestina, no hubo daños y víctimas, los organismos de seguridad palestina revisaron la zona, el ejército israelí sobrevoló la zona,
y así una serie de cosas. Entonces, si hay una serie de datos complementarios igual como para poder construir, ¿ok? No nos vamos a detener tanto en esto, sino que más que nada es como para darles una idea. Entonces, si yo empezara un lead respondiendo el qué de la noticia, diría yo, una explosión ocurrió ayer en la ciudad de Gaza, Palestina, no registrándose daños ni víctimas, informaron fuentes de seguridad árabe. ¿Ya? Por ejemplo, ese podría ser un ejemplo. Si yo quisiera partir con el quién, diría, organismos de seguridad árabe informaron ayer de una explosión ocurrida en Gaza, Palestina, no registrándose daños ni víctimas. Y en el lead del cuándo, por ejemplo, podría decir, el lunes una explosión sacudió la ciudad palestina de Gaza, no registrándose daños ni víctimas. O el cómo, sin daños ni víctimas, una explosión ocurrida ayer sacudió la ciudad de Palestina, informaron los organismos de seguridad. O la ciudad palestina de Gaza fue sacudida ayer por una explosión, en la cual no se registraron daños ni víctimas. Y en el por qué diría, en una nueva jornada de violencia que afecta a la ciudad palestina de Gaza, una explosión en la que no se registraron daños ni víctimas, sacudió esa urbe e informaron organismos de seguridad. Todo lo que estoy diciendo yo acá es la misma noticia, pero con diferentes tipos de leads. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el lead en este caso más adecuado para este ejemplo que yo les planteo? ¿Cuál creen ustedes? ¿El qué? El qué podría ser el qué, porque el qué habitualmente es lo más importante, o el quién. Pero puede ocurrir también que por la naturaleza de la noticia, un lead comience con el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde, va a depender qué importancia yo le dé a la pregunta básica. Entonces lo que tenemos que entender acá es que la pregunta básica aquí, que va a definir mi noticia, es aquello que yo considere en mi jerarquía de datos, aquello que es lo más importante. ¿Se entiende un poquito? Por ejemplo, un lead, que también en otros lugares se conoce como entrada, copete o entradilla, copete ahí les da risa a varios de ustedes, ¿eh? Tiene por objeto satisfacer la necesidad básica de información. O sea, vamos a entender que generalmente va a durar o va a tener una extensión de 400 a 450 caracteres y va a responder todas o casi todas las preguntas básicas o las 6W que se conocen. La respuesta más importante con la que se abre un párrafo de entrada o lead se denomina ventana, ¿ok? Y este debe llamar la atención del receptor para impactarlo. Por ejemplo, si es el qué, el acontecimiento mismo de la noticia. Por ejemplo, cantidad de contagiados hoy en el reporte del MinSal. ¿Quién? El MinSal dio información sobre estos reportes. ¿Dónde? Desde el Palacio de la Moneda se informó sobre un nuevo reporte que asciende a 4.500 contagiados. ¿Cuándo? Hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó sobre la cantidad de infectados. Sabiendo lo que yo les mencioné recién, ¿cuál creen ustedes que debería ser la ventana que yo utilice? ¿Qué pregunta básica respecto a esta noticia del coronavirus yo debería responder primero? ¿El qué, el quién, el dónde, el cuándo? ¿Qué creen ustedes? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué ¿El dije? cuándo? ¿El qué? ¿Cuándo? ¿El qué? Ujú. El qué. ¿Por qué? Porque si tú haces una jerarquía de datos, es importante, es más importante que la cantidad de contagiados quien menciona la noticia. No quiero decir que no es importante, yo quiero decir que es más importante el quién que decir la cantidad de contagiados. ¿Sí o no? No, 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 ¿Es importante mencionar como primera frase que es en la moneda? no. ¿Es no. importante mencionar que hoy? Sí. Sí. Sí, pero no tan importante como mencionar ¿El la qué? cantidad. Entonces ahí tienen una Ujú. frase, o sea, tienen un dato, es decir, entonces tal vez voy a comenzar con 2.000, o sea, 4.500 contagiados se registraron el día de hoy, porque ese también es importante, y eso me va dando los datos para yo construir la noticia, o el lead en este caso. Profe, Dígame, por supuesto, escucho. ¿cuándo se escribe con números y cuándo se escribe como con palabras los números? Súper buena noticia y eso corresponde, o sea, súper buena pregunta, gracias, y eso corresponde a un manual de estilo.
generalmente uno tiene un manual de estilo que utiliza para escribir las noticias, ¿ok? O escribir todo reporte periodístico. En el caso nuestro, en periodismo informativo, o en la UCN, o en general en el periodismo chileno, la cantidad se escribe con cifras cuando sobrepasan las 10 o sobrepasa la decena. ¿Ok? O sea, de 1 a 10 o de 1 a 9 en el fondo, yo voy a escribir con números. O sea, perdón, con letras. Disculpen, me estoy confundiendo con letras. Así, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Si es más de 9, habitualmente se escribe con número. ¿Ok? Entonces, en el caso de los contagiados, claramente ponerlo con letras sería muy complicado porque es muy largo el número, entonces lo pondría solamente con número. Y en el caso de que sea menos de 10, yo voy a escribir con letras. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y luego, entendiendo esto en este caso de la información que tenemos, hay siempre un párrafo de cierre. Entonces, miren lo que voy a hacer acá, estimadísimos amiguitos y amiguitas. ¿Me ven lo que estoy haciendo? Sí, Esto es una figura geométrica, es un triángulo. triángulo. ¿Ok? En periodismo informativo se utilizan varios modelos de redacción. El primer modelo que ustedes deben aprender, y pues no nos vamos a profundizar en otros modelos de redacción porque este no es el curso de periodismo informativo, sino que es el curso de lenguaje y comunicación, donde les estamos enseñando sus primeros ensayos, sus primeros juegos o vínculos con este caso con el género. Vamos a aprender como la primera forma de redactar, que es de noticia, que es una pirámide o un triángulo. Y no sé si ustedes la vieron en el colegio en algún momento. Vamos a entender qué es la pirámide invertida. ¿Lo habían oído hablar alguna vez? No. ¿No? ¿Alguien lo escuchó que tal vez el lenguaje, los que tal vez tenían, no sé, alguna academia de periodismo, no lo sé? Esto que viene acá a usted es una pirámide invertida, donde se entiende que primero va lo más importante. Vamos a hacer acá una rayita. Lo vamos a pintar de otro color. Ahí más rápido. Y esto debería ponerlo transparente para que se entienda mejor. Disculpen lo lento, ¿ah? Ya está. Ay, perdón. Ya. Donde aquí, en esta parte de aquí que estoy tratando de entender, va lo más importante. Es decir, el qué de la noticia, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. En esta parte, y esto corresponde tanto al título, el epígrafe, el título, como el lead, el primer párrafo de la noticia. Si nosotros vamos a la parte del medio, nos vamos a encontrar con el cuerpo de la noticia. Y en esta parte vamos a integrar generalmente las citas textuales de las fuentes que entrevistamos y los complementos, todos los datos complementarios que, al igual como lo hicimos en el ejercicio de Italia, son los datos complementarios que no son lo novedoso, que no es la noticia que está ocurriendo hoy, sino que me sirve para contextualizar aquello que yo estoy informando. ¿Ok? Y finalmente, en la parte de abajo, es lo que se denomina remate, ¿ok? O cierre. Y como dice acá, las noticias no deberían terminar en un desfallecimiento, algo así como que se le acabó la energía, sino que de reservar algún dato, aunque no sea sustancial, para el final. Algún dato complementario que ustedes quieran relevar. Un error común en la redacción de noticias es que me dejan el último dato como el más importante para el final. Y entonces me están, por ejemplo, dejando algún qué, un quién, un cuándo, un dónde, aquí al final, y eso es un error.
tiene que ser un dato complementario, como por ejemplo cuando mencionaban ustedes que Italia había tenido tanta cantidad de contagiados en algún momento. ¿Ok? Por ejemplo, eso podría ser un dato complementario. No, este todavía no. En esta parte también les quiero contar algunas características. ¿Ya? Disculpen un poquito que vaya más lento. Cuando nosotros trabajamos un titular, también deberíamos tener en cuenta en los titulares periodísticos que el titular corresponde a la tarjeta de presentación o vitrina de información y constituye el primer encuentro con la información. ¿Me dice Felipe algo? Dice, está con problemas de internet en la casa. Ya, no te preocupes. Acuérdate que esto igual se está grabando, así que si no lo logras ver acá, lo voy a compartir en un ratito más, ¿ok? Vamos a observar dos funciones de los titulares. La primera va a ser siempre anunciar el contenido del texto, es decir, saber de qué se trata la noticia y llamar la atención del lector. Por eso que había los titulares como los de ustedes, los que hacían ayer, que tenían que ser breves, para capturar la atención. Y tiene que haber un equilibrio entre la capacidad de síntesis del contenido y el atractivo. Esa va a ser la habilidad del periodista que vamos a encontrar. La tercera función del titular corresponde a una interpretación que hace el medio sobre un mismo hecho social periodístico. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo. Este es un diario X, no los conocen ustedes. Dice, el 43% de los creyentes nunca o casi nunca va a misa. ¿Ok? Eso lo dice un diario que se llama Las Provincias, que es un diario, vamos a decir, no de derecha, no creyente, no católico. Y un diario sumamente conservador podría titular con los mismos datos, 20 millones de españoles practican la religión, porque viene siendo el porcentaje que realmente practica la religión. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá hay un interés del medio, del primer medio, de plantear que solamente el 43% de los creyentes nunca o casi nunca va a misa. En cambio, el interés del otro medio es relevar el tema del catolicismo, por lo tanto pone 20 millones de españoles practican la religión. ¿Cuál de estos titulares es falso? ¿Cuál creen que es falso? ¿El segundo? El segundo. ¿El segundo? Fíjense que ninguno de los dos. Ambos son correctos, ambos son verdaderos. Lo que pasa es que el tratamiento de la información está tomado de diferentes ámbitos o de diferentes puntos de vista. Siempre se van a encontrar con este tema, de que hay puntos de vista para informar. ¿Qué cosas deberían tener los titulares? Claridad, deben ser concisos, deben tener veracidad, deben ser atractivos, deben ser adecuados, deben tener actualidad, deben tener autonomía. Son muchas cosas, ¿verdad? Para un solo tema. Profe, ¿Sí? Dígame. entonces, en teoría, los títulos, depende del punto de vista, a veces trata de persuadir. Muchas veces va a tratar de persuadir, sin duda. Un mismo titular, o sea, una misma noticia puede ser tratada de diferentes énfasis. ¿Qué vamos a tratar de hacer nosotros? Como no podemos ser objetivos, porque eso ya tienen que aprender ustedes que la objetividad no existe, tratamos de ser rigurosos y tratamos de acercarnos a un objetivo de objetividad. Por lo tanto, yo trato de persuadir con el informe que doy. Exactamente. Fíjate acá. Los titulares generalmente están compuestos de varias partes. Están compuestos de un epígrafe, que es lo que yo les explicaba ayer, que va arriba del título. Va compuesto de un título, que es lo que dice lo más importante, un subtítulo o bajada, que los vamos a ver inmediatamente acá. Por ejemplo, hay titulares que pueden ser informativos o expresivos, que resumen información o captan la atención. Por ejemplo, hoy publican listas con vocales de mesa. Ese es un titular muy informativo. O de captar la atención, que es muy expresivo. Supongamos que Cobreloita acaba de salir, subir a la primera división y se ganó el campeonato. Ponen campeón y hacer una foto de Cobreloa. Nadie va a tener dudas de que Cobreloa es el campeón. Me doy a entender, ¿verdad? Sí.
¿sí? Entonces O van a sea, ver, la captan atención generalmente son con imágenes. no, tenemos que, las que captan atención pueden ser con imágenes o pueden ser sobre algo que realmente todo el mundo ya sabe. Por ejemplo, imagínense que no ocurra, pero mañana hay un terremoto tremendo acá en Antofagasta. Y podríamos titular tragedia, nada más, porque todo el mundo asume que ya hubo un terremoto, etcétera, etcétera. Ese sería un titular expresivo, que se opone al titular informativo, que es el que da más información. ¿Sí? Sí, la voy a subir esta clase al canal de YouTube. La grabo hoy, la edito y la subo a más tardar mañana, ¿vale? Así que no se preocupen si hay algunas cosas que quieren repasar. El titular ha de entenderse por sí mismo y responde habitualmente al quién y el quién de la noticia. El título suele narrar qué ha ocurrido. Al procurar construir una frase completa suele ser el sujeto de la oración, ¿ya? Y debe existir coincidencia entre los elementos que destacan la información o con el titular en lead. Por ejemplo, no hay que repetir información y no debería continuar la frase del título, o sea, decir son independientes. Un título va a ser súper independiente al titular, o sea, perdón, al lead. Un lead se entiende por sí solo, como les decía ayer. Oye, una cosa que sí quiero que tengan sumamente concreto ustedes es que la corrección de esta primera noticia va a ser sumamente benevolente, porque yo no les puedo pedir que tengan un nivel así súper avanzado. Obviamente van a haber correcciones, pero quiero que se atrevan a escribir, porque obviamente la corrección va a ser mucho más laxa. En el segundo trabajo probablemente nos vamos a poner un poco más exigentes, pero en este primer tema de redacción no hay problema si ustedes tienen algunos errores, no se preocupen tanto por eso. Ok. Generalmente los titulares deben ser un sujeto, un verbo y un complemento. Saber contextualizar de acuerdo a la necesidad informativa y de espacio. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo, a ver si me aparece un ejemplo acá. Es que esto es muy antiguo, entonces puede ser que ya no estén disponibles estos sitios. Acá dice, miren, esto es, hace muchos años atrás, hace casi 10 años atrás. Con 38 detenidos, termina marcha contra termoeléctrica en Punta Chota. Aquí está informando que hubo 38 detenidos y así terminó la marcha en contra de la termoeléctrica Punta de Chota. ¿Por qué creen ustedes que aquí no se planteó el qué? Porque probablemente esta noticia ya venía siendo seguida por la gente. Sabíamos que había una marcha, que se había anunciado una marcha, entonces no podría ser decir anuncia marcha contra termoeléctrica, porque eso ya se sabía. Probablemente la noticia de ese día era saber el resultado de esa marcha. Y hubo 38 detenidos. ¿Sí? ¿Este sería un titular expresivo entonces? Ese sería un titular informativo, porque doy todos los datos. El titular Ah, ok. expresivo sería decir campeón, tragedia, vergüenza, cosas así como palabras cortas, que no es lo que estamos pidiendo para la noticia informativa de ahora. ¿Ok? Ok, ok. Gracias. Sí. Pregunten todo lo que necesiten. Eh, Volvamos al ejemplo de ayer, que creo que puede ser una buena instancia. ¿Qué les estamos pidiendo para el trabajo que deberían entregar antes del domingo? Un epígrafe, es decir, un dato que complementa el título. Un título informativo, donde se propone o sea, el quién, el qué, el para qué, el cuándo, donde ustedes vean cómo van a construir esa noticia de acuerdo a la importancia que le quieren dar. Y la construcción del lead debería ser efectivamente respondiendo a estas preguntas básicas. Luego, una serie de datos complementarios y el discurso referido o la cita textual, donde ustedes van a poner la cita textual, la coma, el verbo declarativo generalmente en pasado, el nombre de la persona y su cargo. Fíjense acá cómo lo escribí. Cita textual entre comillas, una coma, un verbo declarativo en pasado. Por favor, que vean si la palabra es aguda para que lleve tilde. Nombre y apellido de la fuente, otra coma y un cargo en minúscula. Luego, una serie de antecedentes, pueden poner otra cita textual y ahí termina la noticia. ¿Okay?
Fíjense un poco mejor aquí. Acá, perdón. Volví a sacar en la misma diapositiva, disculpen. Fíjense. ¿Cuáles serían las formas de poder escribir una referencia de alguien que me está diciendo algo? El verbo decir, el verbo declarativo, más el qué, más una frase citada en comillas. Por ejemplo, el ministro Velasco explicó que no habrá más destituciones. Se puede hacer una forma de escribir. O decir, no habrá más destituciones, cierre comillas, coma, explicó el ministro Velasco. ¿Sí? Veamos un momento. A ver, hagamos un ejemplo. Yo les voy a decir algo. Les digo, ustedes son los periodistas, me entrevistan a mí y digo, las clases online se mantendrán hasta el fin del semestre. ¿Cómo podrían citarme a mí con esa frase que acabo de decir? ¿Alguien se atreve a escribir o a decírmelo, a mencionármelo? ¿Cómo me podrían citar a mí cuando yo digo un montón de cosas y entre las cosas que digo menciono, las clases online se van a mantener hasta el final del semestre? ¿Cómo referirían lo que acabo de decir en un texto informativo, en una declaración textual? ¿Lo pueden escribir en el chat o me lo pueden decir mencionando? Atrévanse. ¿Qué cosa, profesor? ¿Cómo ustedes escribirían una cita textual escrita así como se las estoy enseñando de lo siguiente que voy a decir? No habrá clases las clases seguirán online hasta el fin del semestre, por ejemplo. O se mantienen las clases online, y aquí alguien lo dijo por ahí. Dijo, Felipe dice, se mantienen las clases online, afirma Percy Peña. Y aquí una primera corrección. Se mantienen las clases online, coma, afirmó. El verbo aquí es siempre en pasado. Afirmó Percy Peña, y ahí tiene que decirme quién es Percy Peña. Percy Peña, profesor de la asignatura, director de la Escuela de Periodismo, etc. Aquí, por ejemplo, Matías pone, aclaró Percy Peña, director de la carrera de periodismo. Las clases online se mantendrán hasta el fin del semestre, explicó el profesor Percy Peña. Aquí hay una corrección, explicó el profesor Percy Peña sin la coma, porque el profesor sería la frase explicativa. Podría ser, explicó Percy Peña, profesor de la asignatura. Por ejemplo, las clases online se extenderán hasta el fin del semestre, explicó el profesor Percy Peña. Aquí, correcto. Profe, el trabajo de redactar la noticia es para este domingo hasta las 23:59, ¿ok? Para que lo tengan, para que empiecen a escribirle a sus fuentes desde ya. ¿Se entiende lo que...? Ahí lo dijeron súper bien. Las clases online se extenderán hasta el fin del semestre. Cierro comillas, explicó el profesor Percy Peña. Súper bien, Catalina. Ahora, ¿cómo lo harían si comenzaran con la identificación de la fuente primero? ¿Cómo lo harían? Si tuvieran que decir primero, a mencionarme a mí y después lo que dije, ¿cómo creen que quedaría? A ver si alguien se atreve. Catalina, ¿tú tienes, te habíamos premiado con décima o no? Sí, creo, pero como hace 2 clases. Ya. Mira, acá súper bien lo que está escribiendo la Catalina, se va a ganar una décima más. Dice, el profesor Percy Peña declaró que, comillas, las clases online se extenderán hasta el fin del semestre. Perfecto, así bien. Percy Peña, profesor de periodismo, porque ahí está la frase explicativa, Percy Peña, lo que escribió Sebastián, dice, Percy Peña, profesor de periodismo, explicó, 2 puntos, las clases se mantendrán hasta el final del semestre. También es una forma de escribirlo. Profesor de la asignatura Percy Peña asegura que se extenderán las clases hasta el fin del semestre. Se extenderán, ya. Pero aquí, Javiera, habría que corregir lo siguiente. El profesor de la asignatura Percy Peña, aseguró
siempre el verbo en pasado, aseguró con tilde que, comillas, se extenderán las clases hasta el fin del semestre. Percy Peña, profesor de Lenguaje y Comunicación Periodística UCN, coma, afirmó que las clases se extenderán hasta el final del semestre. Y ese afirmó, Max, va sin mayúscula porque no hay ningún punto ahí. Las clases, o sea, perdón, cuando tú pones, ya, lo dice, sí, lo corrigieron. Percy Peña, profesor de la Facultad de Periodismo, afirmó que las clases online continuarán hasta el fin del semestre. Perfecto, Felipe, solamente que te corregiría el continuarán con tilde, ¿sí? Alguien me pregunta, profe, ¿cuándo enviará la pauta o ya la envió? Está, la pauta ya está. Está en la carpeta que se dice trabajo o noticia del 20 tanto de mayo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya. Cuéntenme, ¿qué dudas podrían tener efectivamente para el trabajo que se viene para ese día? Díganmelo, menciónenlo y yo se los puedo ir corrigiendo, ayudando, etc. Tenía una consulta que hacer. Si a uno, o sea, como se le va, era obligación hacer una consulta a uno de los profesores que está en vivo, ¿no? Eso tiene un punto de nota, ¿o no? Sí, claro, O- porque en el fondo es una fuente. por eso. Entonces Sí, tiene puntaje la nota. sí, tiene puntaje la Sí, otra. eso, ya. Es obligatorio preguntarle algo, escribirle a algún profe y hacerle una pregunta respecto a lo que digan y cuando les contesten, ustedes pueden tomar esa cita como dentro de la Ujú. noticia. Ya. Pero la pregunta tiene que ser como de nuestro tema, así como ya, voy a preguntarle sobre lo que tenemos. ¿Usted qué opina? Quiero saber, bla, bla, como que ella me diga y yo poner como textual lo que ella me dice, así entre comillas, así como citándola. La profesora, los Jimena, Claro, así, por ¿no? ejemplo, si decide escribirle a Jimena, entonces pero no le escriban todo a Jimena, porque si no Jimena Sí. no les va a poder contestar a todos. Por ejemplo, no sé, yo le preguntaría a la profesora Jimena, por ejemplo, si estuviésemos haciendo una noticia sobre, se imaginan que estuviéramos haciendo una noticia sobre las ollas comunes que se están generando en todo el país. Ujú. Entonces, y ella, la profesora Jimena, ella es una organizadora de ollas comunes. Entonces, yo le preguntaría, ¿cuál es el objetivo ¿cuál es el objetivo de estas ollas comunes? Y la profesora dice, el objetivo de estas ollas comunes es llevar alimentos a las personas más vulnerables. Okay, y me dice un montón de cosas más. Entonces yo siento que eso es como lo más importante. Entonces yo hago mi noticia y puedo poner la profesora Jimena Rojas, dirigente vecinal, explicó que, ¿Ya? comillas, el objetivo de reunir alimentos para ir con las personas más vulnerables, cierre comillas. Punto. ¿Ok? Ujú. Eso Ya. va a servir para darle soporte a mi información. Ujú. Pero la noticia no es lo que ellos hayan dicho. Recuerden, la noticia generalmente va a ser hablar sobre las clases en tiempo de pandemia, etc. Alguien me pregunta, ¿le pueden preguntar si me pueden preguntar a mí? Yo por esta me voy a restar. Me voy a restar en esta ocasión porque como no puedo ser juez y parte. Entonces, la idea es que, el tema de la elección, el tema de la noticia no es elección. El tema de la noticia es sobre las clases online, sobre un tema, cualquier tema de la universidad. ¿Ok? Javiera, no te preocupes si estás media perdida porque sé que has tenido problemas de conexión a internet, así que espero que lo estés solucionando. Pero la idea es que este domingo hay que hacer una noticia informativa. ¿Ok? Profe, Sí, si es cualquier tema de la universidad, podríamos, por ejemplo, a ver, ver las redes sociales de la U y si es que preguntar sobre cosas actuales que vayan ahí claro, poniendo, por ejemplo, por los ejemplo. talleres que se iniciaron hace poco, todo eso. Ahora, siempre piensen, muy bien, buena pregunta, pero piensen siempre que a quien ustedes elijan preguntarle, esperen ustedes que tenga cierta respuesta al tema, porque, por ejemplo, yo voy a preguntarle al profesor X sobre unos talleres que están haciendo y es probable que no tenga conocimiento. Entonces, si van a, o sea, cuando ustedes tomen en cuenta a una persona como fuente, esta persona como fuente generalmente tiene que conocer del tema, ¿ok? Ujú. O Y tener una opinión sobre el tema. Por ahí ejemplo, si yo, tenemos que hacer investigación, exacto, porque sí, desconocemos a las personas, a la gran mayoría fuera de la profe Jimena, no conocemos a otros profesores. claro, entonces todos los profesores, ¿qué creen ustedes que estarían en condiciones de responder todos los profesores? Mm, ¿Cómo Eh, están viviendo Sobre personalmente la periodismo. pandemia?
Por Perfecto. ejemplo, clase cómo están online. viviendo la pandemia, sobre el periodismo, temas como que ustedes se entiende que son temas que podrían ser contestados por la fuente. Ujú. Ya. Nada bien Profesor, común. ¿Sí? Dígame. yo tengo una duda como más técnica en Sí, escritura, que quería saber la diferencia entre dos puntos y dos puntos coma, que yo no, dos como que puntos y punto y dos coma. puntos y coma, sí. O sea, punto y coma, sí. Ya, la diferencia entre 2 puntos y la diferencia con punto y coma. Sí. Perfecto. Ya, dale. Te voy a explicar con un ejemplo. Y lo voy a escribir en el chat, para todos también. María compra pan, punto y coma. Pedro, azúcar. Este es un uso del punto y coma. María compra pan, punto y coma. Ah, no, perdón, se lo escribí, nada que ver, lo voy a escribir para todos. Disculpen. Que le había mandado un mensaje a uno de sus compañeros de un tema que tenía que informar. Acá está. María compra pan, punto y coma, Pedro azúcar. Este punto y coma lo que ayuda es a reemplazar al verbo. ¿Ya? Ujú. Y en el dos puntos es como cuando tú anuncias algo. Ya. Es como abreviar nomás en realidad el punto y coma. O sea, es uno de los Ya. usos. María, María compró 2 puntos pan, queso, azúcar. María, Pedro, fíjense ahí. Citando. ¿Sí? Ahí. Ujú. María, Ya. Pedro, compra pan, por favor. O decía, o por ejemplo, podía yo decir, coronavirus en Chile. Dos Los cielos, puntos. pero no mates a nadie, por favor. 4.500 contagiados. Por ejemplo, estoy inventando, ¿ah? Voy a hacer. Coronavirus en Chile, dos puntos. 4.500 contagiados hoy. ¿Se dan cuenta que puede servir también el dos puntos para anunciar algo? Sí. Sí. O como lo dijo, creo que Sebastián o Felipe. Felipe, levantaste la mano, dígame. O fue. Lo había levantado para la otra pregunta. Se me Ah, olvidó ya. bajarlo. Ok, no se preocupe. O como dije, alguien dijo por ahí. Juan Pérez, escritor nortino, anunció dos puntos. Me voy de Chile. ¿Ya? Esa sería una forma de usar los dos puntos. Pero el uso más común de la cita textual es decir así. Esto se usa más. Escritor nortino anunció que, comillas, Ujú. voy a cambiar la frase textual porque puede ser que haya puede generar error. Juan Pérez, escritor nortino, anunció que las ollas comunes son fortuitas. Estoy inventando, ¿eh? Cierro comillas. Esta es una manera. Otra manera sería, fíjense acá, las ollas comunes son fortuitas, cierre comillas, coma, explicó. Y aquí el verbo debe llevar tilde porque si no sería explico, como yo explico. Sin embargo, en la conjugación verbal de la tercera persona singular, es decir, él explicó. Explicó Juan Pérez, coma, escritor nortino. Juan Pérez, coma, escritor nortino, coma, explicó
que las ollas comunes son fortuitas. ¿Sí? ¿Lo ven? Ujú. Sí. Ahora, ese es el estilo directo, pero también puede ocurrir que exista el estilo indirecto, que se los voy a mostrar de inmediato. Fíjense. Para este caso no se realiza una transcripción literal del discurso ajeno. El periodista efectúa un recorte y realiza una interpretación de la voz referida, de aquella declaración que estamos dando origen a una versión de la misma. En este estilo, los signos gráficos como las comillas, los guiones y los dos puntos desaparecen y la voz ajena se introduce en un verbo de decir y el subordinante que, por ejemplo, el ministro Velasco explicó que no habrá o no habría más destituciones. Muchas veces para cuando yo hago el discurso referido indirecto, tengo que aplicar algunos cambios en los tiempos verbales, las personas del verbo, indicadores de lugar, de tiempo, los adverbios. Lo voy a hacer nuevamente en el chat. Déjenme dejar de compartir. Y aquí, por ejemplo, Juan Pérez, escritor nortino, coma, explicó que las ollas comunes son fortuitas. Fíjense acá. Juan Pérez, escritor nortino, explicó que las ollas comunes son fortuitas. ¿Aquí qué diferencia observan con la frase textual? Con la penúltima y la última Las frase. comillas. Las comillas. ¿Qué quiere decir aquí? Que en el caso en el último caso, yo estoy dando una versión de lo que me dijo. No es textual. Porque nuestra noticia no puede ir lleno de frases textuales. También nuestra labor como periodista es recoger la información, interpretarla y mostrarla. Por eso que muchas veces cuando no hacemos bien este trabajo, una fuente nos podría decir, es que me sacaron de contexto o me interpretaron mal. En este caso que yo acabo de presentar aquí, probablemente es un caso bastante simple de poder hacer el discurso referido indirecto, pero hay veces cuando las frases son más complejas y que cuesta un poco más hacer una interpretación. Piensen ustedes, por ejemplo, en un discurso científico. El científico habló de esto otro, yo tengo que ser capaz de entenderlo y explicarlo luego. ¿Me explico? Sí. Este chat, ustedes cuando ven la grabación no ven el chat, ¿cierto? Creo que no. ¿No? Entonces les voy a guardar el chat y también se los voy a mandar. ¿Okay? Tengo el WhatsApp de Maximiliano, ¿cierto? Que tú eres el representante del curso, ¿cierto? Sí. Ya, Max, yo te voy a mandar a ti este archivo que se está generando de chat, Sí, para que es tú que se lo también lo puedo copiar y pegar o y mandar al también, curso, tío. ya, ¿Lo eso, puedo hacer al tiro? pero cuando lo terminemos, pues. Sí. Cuando lo terminemos, ya, lo copias y lo pegas y lo mandas para que veamos estos ejemplos. Ya. Hagamos un ejercicio, a ver si se atreven, chicos. Voy a dar una cita textual Ujú. y ustedes, con el mismo ejemplo de que yo soy el profesor Percy Peña, etcétera, me van a escribir lo que yo dije, pero en discurso indirecto, no el discurso directo. Recuerden, discurso directo es cuando uso citas textuales entre comillas. Ahora quiero que utilicen el discurso indirecto, es decir, cuando ustedes parafrasean, cuando interpretan lo que dije, ¿ya? Así que pongan atención lo que voy a decir. Esto va a ser un poquito más complicado, pero va a ser igual. Escuchen. El semestre continuará de manera online hasta final de mes. Perdón, hasta final de agosto. El semestre continuará de manera online hasta final de agosto. Aún no tenemos información de lo que ocurrirá el segundo semestre. ¿Ok? Eso es lo que acabo de decir. De hecho, se los voy a escribir, Eso. se los voy a escribir mejor. Esta es la cita textual.
Digo acá, acabo de darte esta clase, esta cita textual. El semestre continuará de manera online hasta fines de agosto, no sabemos aún qué pasará en el segundo. Acá entonces Catalina lo plantea, dice, Percy Peña, profesor de periodismo, comentó que el semestre será online hasta finales de agosto y que lamentablemente aún no tiene información sobre el segundo semestre. Catalina, súper bien, pero aquí yo te corregiría algo. Seguiría, Percy Peña, profesor de periodismo, comentó que el semestre será online hasta finales de agosto, coma, y que aún no tiene información sobre el segundo semestre, para que sea una sola frase. Y aquí evitamos, Cata, evitamos los adjetivos, porque los adjetivos lo que genera es una interpretación un poco más intencionada tuya, ¿ya? Porque para Ya, alguna persona podría decir, pero ¿por qué es lamentable? Si es bueno que sea así, es malo que sea así, entonces tú no haces acá un juicio de valor, ¿ok? Y aún no tiene información sobre el segundo semestre, ¿ok? A ver si alguien más se atreve a escribirlo. Voy a enviar porque tengo una duda si se puede hacer así. A ver. Déjeme leer. Dice, el profesor de periodismo, Percy Peña, profesor de periodismo, anunció que el semestre continuará hasta final de agosto con la incertidumbre de no saber qué pasará el segundo semestre. Ya. Acá, Sebastián, ojo con lo que redactamos. Mira, fíjate que dice semestre, semestre. ¿Ya? Así que ahí evitar, hay que redactarlo de una manera de no repetir la palabra, pero está mucho mejor. Con la incertidumbre de no saber qué pasa el segundo semestre, sí, alguien que sea muy estricto te podría decir, ¿y por qué incertidumbre? Te lo podría cuestionar, pero yo creo que está correcto. Maximiliano dice, Percy Peña, el semestre continuará de manera online hasta el fin de agosto, no sabemos aún qué pasará en el segundo. Pero ahí Max no está correcto, porque aquí yo estoy diciendo que tú debes hacer un parafraseo. Tiene que ser un discurso indirecto, es decir, no utilizar Ah, ya entendí, no es que no, me perdía, ya. claro, no Ya entendí. utilizar los verbos, por ejemplo, como que yo lo estuviese diciendo yo. Por ejemplo, aquí Ya. no sabemos, no te puedes involucrar. Entonces, tienes que decir Percy Peña, ¿quién es Percy Peña? El profesor de periodismo, no sé qué, explicó qué, anunció qué, argumentó qué, indicó qué, ¿ya? Profesor de la Universidad Católica del Norte, Percy Peña, anunció que el semestre continuará online hasta el final de agosto y afirmó no saber qué pasará en el segundo. Ya, está bien, ¿sí? Ahora, importante también que lo sepan, esto es manual de estilo, no tienen por qué saberlo todo. Días de la semana y meses van con minúsculas, ¿ok? Esto es manual de estilo, ¿ya? Van con minúsculas. Ya. Y ahora, si lo hacen al revés, por ejemplo, decir, ahora, si alguien lo dijo así, el profesor de la Universidad Católica del Norte, Percy Peña, anunció que el semestre continuará online hasta el fin de agosto. Sí, ya. Ahora, les hago una pregunta a Valentina, Maximiliano, Catalina, Dailin, Felipe, Sebastián, todos los que están presentes. ¿Cuándo sería importante comenzar identificando a la persona primero en vez de lo que dice? O al revés, ¿cuándo sería ¿cuándo sería más importante comenzar con lo que dice y después identificar a la persona? O sea, depende porque puede que la persona tenga un cargo político, un cargo importante, y ahí sería como de explicar qué es lo que es, si la persona es así, pero si, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo mejor. Si es el profe, queda lo mismo, ¿no? No, No, pues no yo me creo, refiero a eso. No, sí sé, Maxi, una broma. yo. Ya, diga. Ah, ya. Yo creo que cuando una noticia nueva que se desconoce el qué ni quién es, o cuando es una noticia expuesta a un público nuevo, Ya, valga la redundancia, porque necesito introducir a la persona sí o sí. dame un ejemplo. Eh, a ver, pasa X cosa en la universidad, un Ya, niño se cae, se ya, rompe la cabeza, ok, ¿ya? Uno como externo no tiene por qué saber quién es la enfermera claro, que lo atendió, ¿ya? Pero si nosotros entrevistamos a la enfermera, hacemos el caso, según yo tengo que introducir quién es la enfermera y poner su nombre y su sí, testimonio y cómo ya, pasó y eso. ya, Pero si fuera
algo más general que se desconoce en ese tipo de información, yo no ¿Sí? pondría nombre. Ya, a ver, aclaramos algunas cosas, Felipe. Siempre tenemos que identificar quién dice las cosas. No puede ocurrir que no identifiquemos quién dice las cosas. O sea, siempre tiene que decirse, tengo que atribuir a quién lo dijo. Eso va a ser siempre. Ahora la pregunta es, ¿comenzamos el párrafo atribuyéndole, identificando a la persona primero y después lo que dijo? ¿O comenzamos el párrafo poniendo lo que dijo y después identificando a la persona? ¿Mm? Esa es la Para mí es pregunta. más del estilo del escritor. Miren, acá a ver, la Catalina escribió, se realizó un comentario de que el semestre será online este final de agosto y que aún no tiene información sobre el segundo semestre. Sí, Catalina, ahí yo creo que está medio enredada la redacción, pero podría yo decir, explicar lo que dijo y después explicó tal persona. Para no irme no irme mucho del tema, diría yo que cuando quien dice la información es muy importante, porque de eso depende probablemente la credibilidad de lo que vamos a decir, o porque lo que está diciendo es noticioso. Por ejemplo, lo que anuncia el presidente, por ejemplo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que otorgará un bono COVID a toda la población, ¿ya? Eso probablemente es importante que lo identifiquemos primero al presidente, porque él lo dijo. Por ejemplo, si la declaración es polémica, etc. En cambio, si lo más importante es lo que dijo, más quién lo dijo, obviamente yo puedo partir con el párrafo con la cita textual. ¿Ya? Ahora, acá lo escribió Dailen, dice, el semestre continuará de manera online hasta el final de agosto. Después de esa fecha no se sabe lo que ocurrirá, comentó el profesor. Aquí está perfecto, Dailen. Súper bien. Excelente. Percy Peña. Ahora, Dailin, yo me hago la pregunta, puede ser que a mí no me conozcan mucho, entonces va a depender de tu proximidad con la noticia para dar más información del profesor de periodismo, si es profesor de periodismo de la UCN, de la Católica, de la UDP, profesor de periodismo en Antofagasta. Vamos a tener que ir verificando cuál es el grado de conocimiento que se tiene, como decía ahí el compañero con respecto a la enfermera. Siempre tenemos que dar un par de datos que sean complementarios, ¿ok? Ahora, ojo con esto, y quiero que no se confundan. Voy a volver acá. Esto que estamos hablando de las citas textuales, ¿okay? Discurso directo o discurso indirecto, corresponde a esta parte de la noticia, chicos. Vamos a ir acá al final. Corresponde a esta parte de la noticia, al cuerpo. La Ya. noticia comienza por un lead, donde yo digo qué pasó. Todo esto que estábamos revisando de aprender a citar a la gente corresponde a cuando estamos en el complemento, en el cuerpo de la noticia. ¿Ok? Ujú. Pero lo más importante que tienen que determinar es hacer, el qué de la noticia primero, o el qué, en el cuándo, o sea, responder este lead que habíamos hablado hace un rato atrás, que era este lead que debía iniciar por cualquiera de estas preguntas básicas, y que lo habíamos visto también acá en estos ejemplos de el caso de este caso, de este accidente. No me gusta el gerundio, entonces voy a cambiarlo. Una profesora, Nina, sin registrar mejor. Daños ni víctimas informaron fuentes de seguridad. Ya. Registrar. Estimadísimos, cuéntenme la verdad. Di la verdad, Rosa. Di la verdad, Rosa. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Por la mayor parte sí. ¿Sí? Sí, la mayor parte. Sí, La mayor parte ya. ¿Qué es lo que todavía no se entiende bien? Que puede ser lo mismo que vean otro, puede ser que sea solamente la duda. No tengan sustos de preguntar, estamos para aprender. Si están en quinto año y me preguntan qué es lo que es un lead, probablemente yo no me lo voy a tomar muy bien, pero están en primer año, primer semestre, así que completamente abiertos a que ustedes pregunten y y yo explique 20 veces si es necesario. Profesor, entonces tanto el discurso directo como el discurso indirecto iría en la parte, ¿cómo decirlo? En el cuerpo, En el cuerpo, ahí. ¿o no? claro,
Exactamente, en el cuerpo de la noticia. En ambos casos. En ambos casos. Ahora, por supuesto que pueden haber noticias en la que la declaración es o la cita textual es aquello de la noticia. Sí, es verdad. Pero para estas primeras noticias que vamos a trabajar en esta estructura. Entiendan también que es una escritura, es una prosa. Por lo tanto, hay millones de posibles combinaciones. Entonces, no todo lo que yo les diga es absoluto. Siempre pueden haber combinaciones. Pero en este ejemplo que estamos trabajando es así. Acá me dice Catalina, el remate podría ser una conclusión, una reflexión de la noticia. No necesariamente, Catalina, porque eso corresponde a otro género. Generalmente corresponde a opinión o a interpretación. En noticia informativa, el último párrafo es un dato complementario que me faltó agregar y que puede darle como un cierre a la noticia, algo que yo me esté guardando para el final, que no sea lo más importante. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a ver, y voy a hacer un ejemplo, debía haberte tenido preparado esto, pero si me permiten un poquito, vamos a ver, le voy a nuevamente compartir la pantalla. Y hablamos, perdón, hablemos de esta noticia que yo les mostré hace un rato atrás, que decía, con 38 detenidos termina marcha contra termoeléctrica en Punta de Choros. ¿Ya? Aquí la bajada es cerca de 2.000 manifestantes. Yo no les estoy pidiendo para esta noticia una bajada, que va después del título, les estoy pidiendo un epígrafe. ¿Ya? Así que no consideremos esto. Puede ser el que encontramos nosotros mejor y el que más se pega a nuestra noticia, ¿no? Claro. Y acá comienza la noticia, el lead, con 38 detenidos. ¿Se dan cuenta que dice como lo mismo? Parecido. Sí. Hay veces que el título repite el lead y a veces no. Con 38 detenidos terminó la marcha realizada en el centro de Santiago, en donde unas 2.000 personas se reunieron para manifestar su rechazo a la aprobación ambiental de la termoeléctrica Barrancones en la Higuera, región de Coquimbo. Desagreguemos acá chicuelos. Si me hablan por el chat probablemente no lo voy a ver tan claro, ¿ya? Así que si me lo pueden decir, como tengo la pantalla abierta, díganmelo oralmente. ¿Dónde está, con qué parte esta noticia? ¿Con el qué, el cuándo, el cómo, el quién, el por qué? ¿Con los quiénes? Con los quiénes no necesariamente. ¿Con el por qué? ¿Cómo? El cómo, aquí es el cómo. ¿Cómo terminó la recuerden que ya sabíamos que iba a haber una marcha, entonces lo que fue el periodista buscar lo novedoso. Entonces, ¿cómo? Con 38 detenidos terminó, ¿qué cosa? La marcha. ¿Dónde? En Santiago. ¿Quiénes? 2.000 personas se reunieron. ¿Para qué? Para manifestar su rechazo a la aprobación ambiental termoeléctrica en la región de Coquimbo. ¿Ya? Segundo párrafo. Entre los asistentes estaba la presidenta del PPD, Carolina Toá, la diputada Marcela Sabat y la actriz Leonor Barrera. También llegaron jóvenes en bicicletas, patines con tablas de surf y peluches de pingüinos convocados por mensajes de Facebook y Twitter. Esto que estamos viendo acá es el reporteo que hizo el periodista. En medio de gritos contra el presidente Piñera, mira, esto no es nuevo, parece, y con carteles de paz y amor, se movieron con los brazos en alto desde La Moneda hasta Paseo Ahumada. Ahí se sentaron a escuchar a un improvisado vocero que pedía calma y convocaba una nueva protesta. Los manifestantes se dispersaron después de 2 horas, luego que Carabineros actuara con carros lanzagua y bombas lacrimógenas. Los detenidos fueron llevados hasta la tercera comisaría de Santiago, donde quedaron en libertad con citación al Ministerio Público. Último párrafo. El coronel de Carabineros Miguel Ángel Castro justificó el operativo de los efectivos. Punto. Comillas. El día de hoy se produjo una marcha espontánea no autorizada, por lo que en una primera instancia Carabineros orientó esta marcha solamente por los paseos peatonales. Era una marcha que no tenía liderazgo y se desfocó principalmente en el sector Alameda, provocando cortes de tránsito. También algunos vehículos fueron dañados, motivo por el cual se procedió al accionar de Carabineros. Cierre comillas. Coma, señaló, verbo en pasado, a Radio Cooperativa. Acá el periodista eligió poner una cita textual como último párrafo. No es lo más recomendable, pero se puede hacer. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. ¿Les tinca? Ya. Ya. Veamos el caso que yo les estaba hablando recién de los casos de coronavirus. Era que me los mencionaba, a ver si el periodista me hizo caso.
Las propagandas. MinSal reporta 35 decesos por COVID-19 y 4.038 contagios, nuevos récords en lo que va de la crisis. Aquí el periodista me pone una coma, cosa que a mí no me gusta mucho, pero es una cuestión de estilo. Ya. El Ministerio de Salud reportó esta jornada 35 decesos por COVID-19, cifra que constituye un nuevo récord en lo que va de la crisis, lo que eleva el total nacional de fallecidos a 544. Ya. Aquí comenzó por el quién. ¿Quién? El Ministerio de Salud. ¿Qué cosa? Reportó esta jornada, el cuándo, y aquí le puso color, ¿verdad? 35 decesos por COVID. Y aquí solamente una cuestión por estilo, porque como lo puso en negrita, le da importancia, pero comenzó el lead igualmente por el quién. Segundo párrafo. El perfil epidemiológico se mantiene, son personas con antecedentes de enfermedades crónicas, hipertensos, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Cierre comillas. Dijo la subsecretaria, fíjense que el cargo está con minúscula, Paula Daza, coma, quien formuló, verbo en pasado, un, comillas, llamado muy importante a cuidar a nuestro adulto mayoría, quienes están en un tratamiento de enfermedades crónicas. Cierre comillas, punto. Esto es estilo directo. Estilo indirecto. Asimismo, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.038 casos nuevos, número que también rompe la marca señalada ayer, de los cuales 3.647 son asintomáticos y 391 asintomáticos. Se dan cuenta que esto también lo dijo la subsecretaria, pero acá el periodista lo parafraseó, lo tomó en estilo indirecto. El mayor número de contagios está en la región metropolitana, se trata de más de un 58%, se trata de más de un 85% de los reportados hasta las 21 horas de ayer. Cierre comillas, indicó. Aquí es indicó y se asume que es Paula Daza, porque no hemos presentado ninguna otra fuente. En tanto que los recuperados son 22.504. Así, de acuerdo a balance de la autoridad, los casos contagiados a nivel nacional suman tanto desde el inicio de la crisis. Por su parte, el subsecretario asistencial Arturo Zúñiga informó que los pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo son 904. ¿Eso en qué está? ¿En qué está esto? ¿En estilo En directo? comida le faltó una. Bueno, me equivoqué. ¿En estilo directo o indirecto? Indirecto. Indirecto, porque aquí no hay comillas, porque yo estoy interpretando, parafraseando lo que dijo. Pero sí me aseguré de poner algo en estilo directo, de las cuales 758 se encuentran con ventilación mecánica. Punto. Agregó que 143 de ellas permanecen en estado crítico, según el reporte entregado esta mañana. Ya, ¿esto está en estilo directo o indirecto? Directo. ¿Directo o indirecto? ¿Qué creen ustedes? Indirecto. Indirecto, porque no hay comillas, ¿verdad? No hay una cita textual. ¿Vale? Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Ahí donde dice, así de acuerdo a balance de las autoridades, ¿ese es un párrafo frase se le dice? ¿Se puede poner o no? No lo veo, no lo veo estimado. Arriba de Así, de esas dos acuerdo a que están balance. ahí. ¿Ya? Son como párrafos cortitos, ¿sí Es se un puede? párrafo cortito. Mire, yo tenía un profe, que ustedes no lo conocieron, porque es un profe antiguo de la escuela, que se llama Rubén Gómez. Y él hablaba siempre del parrafito cortito. ¿Ya? Entonces nosotros le hacíamos imitación porque hablaba súper divertido. Y él hablaba de parrafito cortito. Siempre tratar de hacer párrafos cortos. No sirve párrafos muy largos porque aburren y porque cuestan de leer. Entonces, principalmente yo puedo hacer párrafos cortos. La idea es que no todos sean párrafos de 2 líneas. Generalmente que sean párrafos de 4 líneas, pero puede ser perfectamente que yo pueda poner un párrafo de 2 líneas para que mi información debe ser siempre precisa, concisa, no debo darle la lata a nadie. ¿Ok? Ayer por ahí, me acuerdo que dentro de ustedes leí una noticia de la de Italia que eran como 2 párrafos, y era largo el párrafo. No, la idea es que sean párrafos cortitos. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? Profesor, ¿Sí? en las citas textuales se pueden editar, como hay que puso entre paréntesis otra información. Claro, porque yo puedo editar esa cita textual porque para dar a entenderlo mejor. ¿Okay? Por ejemplo, que la fuente puede haber dicho el mayor número de contagios está en la región metropolitana, se trata de más de un 85%. Y yo podría poner de los reportados hasta el 21 de ayer, por ejemplo. O, si él lo dijo, lo pongo entre paréntesis para explicarlo mejor. Luego también puede ocurrir
que las citas textuales nosotros le arreglemos un poco la redacción, que no necesariamente escriba textualmente, así literalmente lo que dijo, siempre y cuando no modifique el sentido de lo que dijo. Por ejemplo, yo escribo una cita textual donde en la cita textual dice, los casos confirmados son 3.500 porque estos casos vienen siendo los mismos casos de ayer, por ejemplo. Yo perfectamente puedo modificar y cambiar la palabra casos por sinónimos, porque si no, se ve feo. A menos que, por ejemplo, el ministro de Educación diga, tenemos que morirlos todos, por ejemplo. Y es el ministro de Educación. Entonces, ¿qué creen ustedes noticioso que haya dicho tenemos que morirlos todos? Sí. Por lo tanto, no le arreglaría yo la frase. Pondría comillas, tenemos que morirlos todos, cierro comillas, expresó Sí. expresó el ministro de Educación. Entonces, sorpresa causaron los dichos del ministro de Educación cuando dijo abiertamente, comillas, tenemos que morirlos todos. Y ahí lo que provocó una reacción de redes sociales que se rieron del ministro porque no sabe hablar, no sé qué. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. Ya. ¿Cuántos tengo? Somos 11 los que están presentes, ¿cierto? Éramos 13, pero como que algunos fueron desapareciendo en el camino. Sí, qué lata que pase eso, que a veces se caen. ¿Están teniendo muchos problemas con el internet? Vetera está medio guateando, pero... Ya, A mí se me cayó todo el internet de casa, estoy con datos y con datos. Pucha, esa es una Sí. lata, pero me tienen que estar avisando siempre, chicos, ¿ya? Y chicas, para yo saber. Oye, en esta clase, quiero felicitar a Catalina porque estuvo muy bien en las apreciaciones e intervenciones, los demás, por supuesto, que también estuvieron bien, pero en particular, Catalina, hiciste buenos aportes sigamos así. O sea, está súper bien porque la idea es que vayamos mejorando cada día. Les dejo la información para que copie, en este caso Matías copie, no, el Max, perdón. El Max iba a copiar el chat para mandárselo a todos del grupo. Les voy a subir en un ratito más porque ahora voy a almorzar, tengo que beber vino, ustedes saben que si yo no funciona sin vino. Les voy a subir las diapos estas que les presenté también como material complementario, al igual que el manual de estilo. Sin embargo, no se agobien si es mucha información, porque que se entiende que pueden que se vayan a equivocar al principio, ¿ok? Así que es mucho, porque esto es materia de otro curso, un curso más avanzado. Recuerden que aquí estamos aprendiendo a escribir, y luego ya viene el curso avanzado de primer informativo, donde se les enseña esto precisamente el próximo, no sé si el próximo año, el próximo semestre. Bueno, ¿vamos? Bueno, espero haberles ayudado. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Cómo se llama esta? La rúbrica del trabajo ya está, la enviaron, ¿no? Sí, ya está arriba, ya está en la plataforma. Sí. Una consulta más. ¿El viernes vamos a tener clase o cómo? Ah, qué bueno que me hiciste acordar. Mira, mañana es feriado, 21 de mayo, recuerdan, ¿cierto? Ya. Sí. Y aparte, hoy entró un colibrí a mi terraza y Milá lo está mirando con cara de pollo asado. Milá, no te vayas a tirar por la ventana, por favor. Se los voy a mostrar para que lo vean, para que la vean cómo está. ¿La ven? Ahí está pendiente. Ahí se ve la sombra. Sí, de un colibrí que está. ¿Pero la vieron o no? Sí. Ahí está. Ahí. Mira. Mira. Mira de reojo. Sí, es una perrita totalmente gato, no me pesca. Ya, les decía, perdón, disculpen, que el jueves es feriado, ¿ya? Pero el viernes es un feriado sindical. Hay un feriado sindical. En la UCN, por lo tanto, tampoco va a haber clases. ¿Ok? Así que no nos vemos hasta el martes. ¿Vale? ¿Ya? No nos vemos hasta el martes. Pero el martes retomamos y ahí vamos a... Recuerden que la evaluación de este primer trabajo no es tan fuerte. Sin embargo, quiero que pongan mucha atención en tildes, por favor, comas, la forma de escribir. ¿Ok? ¿Ya?
Ya, quedamos en eso Profe, yo entonces. tengo Sí, la perdón, última dígame, pregunta. Felipe. Para este trabajo, ¿cómo nos podríamos dirigir a los profesores así como para que ellos entiendan lo que tenemos que hacer? Ellos están avisados, están avisados. Yo les sugeriría que escribieran, estimado profesor o profesora, junto con saludarlo, me presento, soy, por ejemplo, Felipe Celada, estudiante del primer año de periodismo y estoy en el curso de lenguaje y comunicación con el profesor Percy Peña, por ejemplo. Quería preguntarle su opinión acerca de tal tema. Este trabajo lo tengo que entregar el domingo, así que apreciaría mucho si usted me puede contestar lo antes posible esta consulta. Muchas Ya. gracias. Están todos avisados y todas avisadas, así que están esperando que ustedes les escriban. Mientras antes Ya. les escriban ustedes para preguntar, más posibilidades tienen de que les contesten. Yo de todas maneras voy a volver a avisar hoy de que les contesten el correo electrónico. Bueno, Ujú. no lo dejen para última ocasión, porque si lo están preguntando recién el domingo, es probable que la gente esté borracha en su casa o atendiendo a los hijos o cualquier otra cosa y no los vayan a pescar. Así que piensen hoy día en la noticia, dejen a más tardar mañana para preguntar, o si quieren pueden hoy día, y si pueden seguirle preguntando si hay una cosa que no les... Todo lo que ellos escriban es cita textual, así que ustedes tienen que saber si lo van a escribir como cita textual o como estilo indirecto. Ya. ¿Ya? Y existen lo que se llaman las fuentes vivas, que serían ellos, y también las fuentes muertas. Las fuentes muertas, por ejemplo, son página web, algún diario, etc. ¿Ya? Ya. La idea, sí, le puede preguntar a alumnos, sí, también le pueden preguntar a alumnos, pero la fuente principal que yo voy a pedir es el profesor o la profesora, porque a mí me interesa que también hagan ese ejercicio de reporteo, los primeros ejercicios de Y reporteo. en ese caso en particular, que la fuente principal es un profesor, ¿Sí? tenemos que preguntarle, si es que le preguntamos a un alumno, le preguntamos referente a lo que dijo el profesor. No necesariamente, porque tú puedes construir tu noticia en base, por ejemplo, si vas a hablar del uso de las piscinas de la UCN, que no existen, Ujú. yo puedo preguntarle a un profesor y puedo preguntarle sobre el mismo tema al estudiante, no necesariamente de lo que contestó el profesor. Pero le podemos hacer una serie de preguntas, y varias preguntas Sí, y pues como por que... supuesto. Pues. Y ahora tampoco se vayan al porcino, o sea, la idea es que sea Ya. una cosa más breve, corta, porque Lo si pillo. mientras más se extiendan, obviamente, más se van a demorar en contestar. Y recuerden también que estamos hablando de máximo 500 palabras, no mucho que eso, o sea, es una plana y media de noticias. No se vuelvan loquillos y loquillas. Sí. Es una noticia súper cortita lo que tienen ¿De que hacer. 500 a cuántas eran? Creo que ahí están las instrucciones en la plataforma, pero son de Ya. 450, 500, algo así, palabras, no más que eso. Sí, alcanza una planilla entera, si ya lo busqué un texto de 500 y alcanza una entera con 450, En el solo una. fondo es Sí. eso, en el fondo es eso. ¿Ya? Ujú. Ya pues, creo que estamos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, Sí, respecto al Sebastián. otro trabajo, el de comprensión lectora, el ensayo, ¿cuál es el plazo para poder entregarlo? Oye, me carga esto porque siempre me preguntan estas cosas y nunca estoy preparado. Había una fecha definida para el libro. Estamos hablando del libro, ¿cierto? Sí. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? De Alejandro Puyol. No le entiendo, Sebastián, disculpa. ¿Cómo dice? Sí, el de tinta roja, Ya. Alejandro Puyol. ¿Alguien se recuerda? Porque di esa fecha, pero no me acuerdo en este rato. Profe, creo que era el 19 de mayo. Era el trabajo este. ¿Ya? Y el 24, o sea, el 26 era el libro. Entonces como que se corrió todo. Déjenme confirmarle. ¿Ya? Déjenme confirmar. Sí, porque si hay que correr una semana, lo voy a correr, no hay problema. Yo tengo un recuerdo de la clase pasada que nos dijo que el trabajo lo puso para el martes, ¿cierto? De primera, pero como que puso el trabajo que hicimos ayer, como que lo cambió. Y había dicho que lo cambió para el próximo martes. Entonces yo por ahí me había perdido porque después me confundí porque dijo domingo en la información que había mandado. Ya. Mira, déjame un segundo que voy a consultar acá en una que había hecho. No había puesto las fechas. Porque lo Sí, cuando dijo... que tienen que saber es que nuestro semestre termina, el primer tramo termina pronto, ahora en junio. ¿Pero? ¿De verdad? Luego termina el primer tramo. El primer tramo, pues, y luego tienen que hacer el segundo tramo ustedes. Sí, el ¿Tan 15. rápido? Sí, pues son 8 semanas. ¡Qué rápido!
Ya, mira, el 19 de mayo es el primer trabajo de redacción, entonces quedó, vamos a dejar el control de lectura, porque el primer trabajo de redacción va a quedar para el 26 de mayo, ¿cierto? Si no me equivoco, déjenme ver las fechas, déjenme ver las fechas, por favor. Déjenme ver las fechas y se los comento. A ver, 26 de mayo va a quedar el primer trabajo de redacción, ¿sí? Y el control de lectura quedaría el 2 de junio, ¿ok? 2 de junio. Y el segundo trabajo de redacción, si no me equivoco, es el 9 o el 16, eso no lo tengo claro todavía. Entonces, vamos a decir 26 de mayo, primera redacción. La noticia, ¿cierto? Ya. Luego, 2 de junio, tinta roja. ¿Ya? Y el 9, Ujú. y vamos a poner un asterisco acá, porque esto puede que cambie, segunda redacción. ¿Ok? Ya. Y esa reacción va a estar vista como un punto más sólido. Claro, porque probablemente les pida otra noticia o mejorar Ya. esta, y vamos a ver. ¿Ya? Vamos a Ahora ver. lo mando al grupo. Va a depender también en este caso, de cuáles sean los resultados como curso. ¿Ya? Porque Ya. si veo que el resultado fue muy negativo, tengo que hacer un ajuste. Si es súper bueno, tengo que exigir más, y así. Ahí me lo tengo que arreglar. Ya, ahora Profe, sí. Sí, Dailin. entonces el trabajo ya no se entrega el domingo, sino el martes. ¿O no? ¿O sigue el domingo? Tienes toda la razón. No, se entrega el domingo, perdón. Los voy a volver locos a ustedes, chiquillos. Tienen razón que lo había dejado. Ya, borren esto. 24 de mayo, primera redacción. ¿Ya? 2 de junio, tinta roja. Sí, porque ya lo dejé así. Tinta roja. Y 9 de junio, ahí con asterisco porque puede cambiar, segunda redacción. Eso sí, gracias Dailin por hacerme acordar. Y no la odien a la Dailin, solamente ella dijo algo que yo había dicho antes. ¿Ya? Felipe, ¿subiste la mano o es ahora nomás? No, sigue la mano levantada, no la puedo bajar. Ya. Yo la puedo bajar. Bajar la mano. Ya pues, ¿estamos ok o no? Sí. ¿Sí? Ya, pues, un gusto hacerles esta clase especial. Recuerden que la próxima semana igual me pueden pedir una clase extra, pero sería un miércoles a las 3:30, ¿ya? Lo que pasa es que ahora yo tengo una reunión en la tarde, así que no puedo. Si quieren pedir clase extra, me la pueden pedir, pero me tienen que avisar el día martes, ¿ya? Para yo organizarme bien, porque si no ahí yo bloqueo mi agenda y todo. Bueno. Ya. Ya, profe. Ya, oye, un gusto, felicidades a todos y todas nuevamente, cuídense como siempre, no salgan y nos vemos, ¿ok? Ok, nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos, profe. Gracias Chaito. por la clase. Cuídense. Chao. Chali. Chai. Chao.